El problema no es solo Sánchez. Sánchez es el último eslabón de nuestros problemas, derivada de una mala gestión y de un crecimiento descontrolado de la administración y del gasto. La clase media está menguando. Causas: sustituir servicios con poco valor añadido, turismo, hostelería, restauración, una dinámica de mercado basado en una demanda muy fluctuable. No hay inversiones a largo plazo. En su conjunto, pues una pérdida de calidad de empleo estable, y nos encontramos que ahora nuestros jóvenes no pueden acceder a la vivienda, tienen que verse con trabajos precarios por la falta de una visión de estadistas. Partidos y grupos políticos que no tienen una visión de Estado, porque al final el bipartidismo lo que ha generado es 17 discursos que a veces coinciden, otras veces no, en función de los intereses autonómicos, del calendario electoral, y luego mantienen el mismo discurso en Bruselas. Las políticas económicas del bipartidismo han empobrecido a las clases medias hasta un punto inimaginable hace solo unas décadas. La crisis derivada de la pandemia ha agravado una situación que ya venía de antes, sin que la alternancia de socialistas y populares haya hecho otra cosa que perjudicar a la mayoría. Hoy, la mayoría de empleados españoles acude a su puesto de trabajo a ganarse la pobreza, siendo las actuales las primeras generaciones que no logran tener estabilidad financiera a pesar de tener un empleo. La clase media española, que hizo posible el progreso de la nación, está hoy tan depauperada y abandonada por los poderes públicos que está casi en vías de desaparición, aumentando la brecha social entre los más pobres y los más ricos. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las políticas que el bipartidismo ha implementado en los últimos 30 años para que hoy tanto jóvenes como mayores vivan una situación tan extremadamente precaria? Para tratar de responder a estas preguntas, en clave nacional, Bipartidismo Stream tiene hoy el placer de contar con Pablo Sanz Bayón, profesor universitario, autor de varios libros como Dinero, Crisis y Poder Global o Momento y Encrucijada de España. ¿Qué tal, don Pablo? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por querer acompañarnos. ¿Cómo valora la actual situación económica de España, con presupuestos prorrogados, con cada vez más gasto ideológico y una deuda pública completamente disparada? Pues mira, lo has dicho en la presentación. Para entender el problema estructural de España, al que estamos haciendo frente todos los españoles como podemos, sufriendo este gobierno, tenemos que retrotraernos 30 o 40 años para poder entender un poquito la deriva de los acontecimientos. Es decir, el gran problema que tiene España es un problema de modelo territorial. Es decir, y esto no se construye en los últimos años ni en la última legislatura. Se ha agudizado el problema. Y, por ejemplo, hay ejemplos muy gráficos, es decir, los incendios forestales que hemos tenido este verano, ¿no? Descoordinación autonómica. En el fondo hay una descoordinación de servicios y de competencias autonómicas estatales. La DANA, lo vimos hace un poquito más de un año. Descoordinación entre el Estado y las autonomías, en este caso la Comunidad Valenciana. O lo podemos ver en la educación, donde tenemos de facto 17 sistemas educativos diferentes, ¿no? Por lo tanto, o lo vimos en la pandemia, nos podemos ir a la pandemia donde durante las primeras semanas, incluso varios meses, tuvimos un problema de coordinación de las administraciones. Es decir, el primer problema que tenemos en España es que tenemos una administración que no es eficiente al ciudadano, en lo práctico, y además es muy costosa, porque se reproducen duplicidades, un gasto exorbitante, y tenemos 17 parlamentos legislando. Por lo tanto, para entender este problema, que luego tiene una deriva práctica en la praxis económica y social, nos tenemos que ir a la construcción del Estado autonómico en los años 80. Y eso es lo que hay que racionalizar. Y yo creo que la sociedad lo empieza ya a entender, que los políticos, en vez de acercar la administración al ciudadano, en sentido práctico, lo que han hecho muchas veces es, por un lado, descentralizar y atomizar la administración y hacerla y perder unidad de mercado. Por ejemplo, en el plano empresarial se nota muchísimo. Pero luego, aquellas competencias cedidas a la Unión Europea, lo que hemos hecho es ceder un paquete inmenso de soberanía a unos entes que están en Bruselas, que están muy alejados de los ciudadanos. Por lo tanto, al final, lo que nos encontramos es con que los problemas que tenemos ahora hay que resolverlos con las herramientas que debemos exigir a nuestra clase política, y es que se entiendan pactos de Estado, reformas estructurales e incluso una reforma constitucional. Pero claro, el problema es que la reforma constitucional tampoco es posible
si atendemos al tenor literal de los artículos de la Constitución que regulan la reforma. Por lo tanto, el problema no es solo Sánchez. Sánchez es el último eslabón de nuestros problemas y, por tanto, es lo que más estamos notando, la dificultad de los últimos años derivada de una mala gestión y de un crecimiento descontrolado de la administración y del gasto. Pero hay que irnos hace 30 años, ver y revisar los últimos 30, 40 años de la historia de España, ver qué logros hemos tenido, que los ha habido, tampoco hay que ser aquí excesivamente crítico, pero hacer autocrítica y revisar las cuestiones que son necesarias revisar para hacer un Estado funcional al ciudadano medio y a las empresas y a las pymes. Hemos hablado de una especie de jaque mate a la clase media española, especialmente notorio, ya digo, desde la pandemia, salarios estancados, una enorme precariedad laboral y una inflación en permanente aumento que en los últimos meses es ya escandalosa. ¿Qué panorama social tenemos y qué vías de solución habría? Hay que empezar por definir qué es la clase media. La clase media, que por diversos organismos internacionales pues existen varias y divergentes definiciones sobre lo que es la clase media. Pero la clase media, por decirlo así llanamente, la clase media es una evolución de la clase trabajadora con acceso a propiedad, con capacidad de ahorro y con una cierta estabilidad profesional, laboral, y que ya tiene pues incluso una segunda vivienda, ¿no? Y que tiene ya rentas no solamente del trabajo, sino rentas del capital. Es capaz de ahorrar. Y además la clase media tiene una virtud, sobre todo a nivel sociológico, demográfico, y es que la clase media estabiliza la sociedad, neutraliza problemas sociales y genera un crecimiento y una prosperidad general para la sociedad. Problema: la clase media surgió en un contexto con una estructura económica que ha dejado de existir en España. Es decir, la clase media está menguando. Esto lo ratifican muchísimos estudios internacionales sobre España y el propio Instituto Nacional de Estadística, el CIS y los estudios demográficos sobre España y sociológicos confirman que la clase media española está menguando. Causas. Las causas no pueden ser interpretables solamente en los últimos 4, 8 o 10 años. Efectivamente, ha habido en los últimos 15, 20 años una aceleración de la degradación de la clase media, pero hay que irnos a los años 80. Y aquí vuelvo otra vez a mi argumento de la pregunta anterior. ¿Qué pasó en los años 80 y sobre todo a partir del 86? España, como Estado ya miembro de la Unión Europea, tiene que proceder a una liberalización y privatización de los sectores industriales, que tuvo su contrapartida en fondos sociales, fondos de desarrollo, los fondos FEDER, y España pues, se desarrolló con una economía terciarizada, es decir, con una economía basada en servicios. Y sustituir servicios con poco valor añadido, como es el caso español, sobre todo turismo, hostelería, restauración, y haciendo una reconversión industrial. Es que la reconversión industrial en el fondo fue una desindustrialización. Entonces el sector secundario español queda menguado, queda muy tocado, por no hablar del sector primario, pero el sector secundario estamos con un nivel de sector secundario por debajo de la media europea, muy considerable. ¿Qué es lo que trae el sector secundario, el sector industrial? Pues dos elementos que se han perdido en la economía española actual. Primero, trabajo estable. ¿Por qué? Porque los técnicos, los ingenieros, los mecánicos, el sector de automoción, la metalurgia, la siderurgia, los armadores, las navieras que tenía España en los años 60, 70, 80 son desmanteladas. Bueno, se argumentó pues, que eran poco competitivas, que ya no podían producir, pero otros países europeos que entraron en la Unión Europea las mantuvieron. España fue bastante ingenua en su negociación con la Unión Europea. Prevalecieron otros intereses. Y el problema que hay es que se ha perdido el tejido sociológico, la clase media resultado de ese sector secundario, que requiere además unos ciclos de inversión largoplacistas. Eso se ha perdido. Estamos ahora en una economía terciarizada absolutamente, con una dominación de los servicios de bajo valor añadido, y por tanto eso genera una dinámica de mercado basado en una demanda muy fluctuable, mucha fluctuación de demanda, y no hay inversiones a largo plazo. Y esto repercute, por tanto, en una depauperización de la clase media, entrada de capitales masivos basados en servicios de bajo valor añadido, una financiarización de la sociedad y
en su conjunto, pues una pérdida de calidad de empleo estable, de empleo a largo plazo, indefinido, y por tanto hay que digamos, revertir esta situación. Hay que revertirlo ¿cómo? Industrializando. España se tiene que industrializar, reindustrializar. Tenemos que recuperar sectores estratégicos, tenemos que analizar en España qué sectores, lo estamos ya empezando a hacer, pero hay que impulsar esta labor con la resistencia, en muchos casos, de la propia Unión Europea, y por tanto la batalla es en Bruselas, donde España tiene que hacer valer su voz, es en Bruselas porque es donde realmente se reparten los fondos, donde se hacen las grandes negociaciones. España tiene que volver a potenciar su sector primario. Tenemos que volver a producir manufactura, maquinaria, tenemos que volver a desarrollar patentes, inversión en I+D+I, es decir, tenemos que potenciar nuestro sector secundario. No de la manera en que España lo hizo en los años 60-70, porque ya es otra economía global, pero tenemos que volver a reindustrializarnos. Y eso nos permitirá que vuelva a surgir o volver a que emerja la clase media, que es lo que se ha perdido. Tras la crisis del año 2008 no ha habido prácticamente recuperación, ahora vivimos una especie de crisis permanente. ¿Hasta qué punto, don Pablo, es cierto que los factores internacionales afectan en concreto a lo que vivimos en España? Sobre todo estoy pensando en la guerra de Ucrania, que es el argumento que se suele poner en Bruselas. Pues mira, en la guerra de Ucrania hay que concebirla como una guerra energética. Esto muy poco, o sea, quien quiera interpretar la guerra de Ucrania como un problema geolocalizado en el Donbass se está equivocando. Está viendo el problema muy parcialmente. Realmente el problema de Ucrania hay que entenderlo en un contexto de una lucha global por los recursos energéticos. Y ahí Ucrania jugaba un papel muy importante porque Ucrania básicamente era una plataforma, un hub de intercomunicación de gaseoductos, de oleoductos. Y ese es el papel que la propia Ucrania ha perdido, pero a su vez Europa se ha visto alterada. Y luego hay que conectarlo con lo que ocurrió en septiembre del 2022, un asunto como fue el sabotaje del Nord Stream 2, ¿no? Que hace que Alemania quede desconectada del principal recurso energético, que era el gas ruso, que es lo que hacía la economía alemana productiva. En el caso español es diferente. España tiene una escasez de recursos energéticos, es sabido, conocido. En la época franquista y durante el reinado de Juan Carlos I, gracias a la diplomacia con el mundo árabe, España pudo sortear adecuadamente la crisis del petróleo en los años 70 e incluso en los años 80 también pudo sortear el problema derivado de la OPEP y del mercado del petróleo, y ahí España pues, supo proyectar adecuadamente sus intereses con las petromonarquías y con los gobiernos del Golfo Pérsico. Problema, hemos perdido capacidad diplomática, por un lado, en los últimos 15-20 años, y por otro lado, tenemos una extraordinaria dependencia, primero del gas argelino y ahora del gas natural licuado norteamericano. La apuesta por las renovables, efectivamente, es un tema que también depende de los capitales internacionales. España juega una baza, lo que pasa es que quizá, sin desmerecer el esfuerzo estratégico que tiene que hacer España por la energía solar, obviamente porque dentro de Europa las horas de sol peninsulares pues baten récord respecto a otras latitudes europeas, pero el problema es que hemos ido muy rápido. Entonces, claro, el problema es que nuestro propio sistema eléctrico energético se ha hecho más vulnerable porque hemos metido dentro del mix energético una cantidad excesiva de una energía renovable que tiene su contrapartida. Entonces, claro, España tiene que tirar ahora de ciclos combinados para evitar el apagón. El apagón es otro ejemplo del que y en el apagón, por hacer este inciso, se ve claramente pues, la vulnerabilidad estructural de la gobernanza en España respecto a no haber sido capaces de tener una industria soportada por una energía robusta, como es la nuclear. Entonces hay que volver otra vez a los años 80. Es que parece que estoy obsesionado con los años 80, pero es que si no entendemos lo que ocurrió en esa década con la moratoria nuclear y el desmantelamiento del sistema nuclear español, que ya venía de la época del franquismo. Claro, que ahora se denosta mucho el franquismo, pero realmente el franquismo tenía un tejido industrial y un tejido energético adecuado. En otros aspectos, criticable el franquismo, pero en los aspectos de tejido estructural, económico e industrial, era intachable porque tenía una coherencia, era coherente y generaba una clase media propietaria con un trabajo estable. Todo eso se ha ido perdiendo en los años 80-90 y nos encontramos que ahora estamos pagando
muchísimo por la electricidad, nuestros jóvenes no pueden acceder a la vivienda, tienen que verse con trabajos precarios y además pues, hay riesgo de apagón eléctrico. Entonces, quiero decir, estamos en una precariedad estructural que hay que entenderla por la mala política o bueno, pues por la falta de una visión de estadistas. Es decir, nos ha faltado, por ahora apuntar a la clase política, nos ha faltado estadistas. Se ha, debido también a la ley electoral, que eso sería otro, la excesiva dependencia de partidos y grupos políticos, no voy a entrar, que no tienen una visión de Estado. Entonces, como no tiene una visión de Estado, lógicamente los ministerios y el propio gobierno nacional pues, dependen de satisfacer intereses periféricos, exógenos, a lo que es un bien común español. Y por tanto, pues para entender nuestra situación al final del 2025 hay que entender que las causas, hay que retrotraernos a las causas de lo que es la arquitectura institucional, al modelo territorial español. Hablando de partidos, PP y PSOE comparten casi por completo la política económica, de hecho votan lo mismo en el Parlamento Europeo en casi todos los asuntos. ¿Puede decirse que su ideología común es el globalismo y que eso afecta finalmente a los intereses de España? Sí, bueno, habría que definir qué es el globalismo. Para mí, ¿qué es el globalismo? Bueno, el globalismo se habla mucho, ¿no? Quizás se abusa mucho de los términos en ciertos sectores. El globalismo es un modelo de gobernanza que no tiene en cuenta el interés nacional o que incluso hace que ese interés híbrido, heterogéneo, líquido de organismos internacionales y de megaestructuras supranacionales tiene primacía sobre los intereses concretos de una nación, de un pueblo articulado políticamente. Entonces se está produciendo una erosión de las soberanías por ese modelo de gobernanza, llamémosle globalismo. En este caso, nuestro problema viene obviamente de una Unión Europea que se está construyendo mucho más allá del proyecto fundacional de la Unión Europea, que era una unión aduanera y comercial. Entonces el problema es que dentro de lo que ya es la Unión Europea, que ya no solamente es un proyecto de unión aduanera y comercial para un mercado interior, para que los europeos podamos intercambiarnos servicios, mercancías y que puedan fluir las personas dentro de un marco de los acuerdos Schengen, lo que se ha convertido en Unión Europea ahora mismo es en un ente burocrático, mastodóntico, bastante disfuncional, lo estamos viendo en los últimos años, que requiere unas reformas profundas, pero que ha generado sus propios intereses coyunturales dentro de Bruselas, Estrasburgo, Frankfurt, Banco Central Europeo. Entonces el problema es que tenemos que repensar si nuestros representantes políticos, y aquí está la clave, en este caso sería el PP y el PSOE, realmente aquí en España teatralizan un panorama político o teatralizan una situación política de confrontación cuando realmente el 80, más o menos el 80% de las medidas aprobadas en Europa, no me gusta, en la Unión Europea, porque Europa es más grande que la Unión Europea, pero en la Unión Europea prácticamente el 80% están consensuadas por PP y PSOE. Es decir, las medidas que se aprueban en Bruselas, en Estrasburgo o indirectamente en organismos como Frankfurt y en todas las agencias europeas, prácticamente gozan de un consenso bipartidista. Sin embargo, al 80%, es decir, las medidas que afectan a España. Bueno, y aquí parece que están en desacuerdo en el 100% de las cosas. Hay una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Pues porque hay un dato que es revelador y es que prácticamente el 70% de la regulación, yo que soy jurista me lo sé, directivas y reglamentos europeos, que afectan a los ciudadanos comunes españoles, viene de la Unión Europea. Es decir, la mayor parte de la regulación que nos afecta en el día a día, en nuestra vida cotidiana, es derecho transpuesto, es derecho de la Unión Europea, que por efecto directo o por transposición, España tiene que recoger en su normativa o aplicar. El Estado, los organismos, las agencias de España. Entonces, al final, hay una dualidad maniquea en el sentido de, bueno, en Europa están pactándolo todo dentro de ese magma globalista de gobernanza difusa y en España, sin embargo, están confrontados como si lo otro no existiese, ¿no? Por lo tanto, es realmente una dualidad y un maniqueísmo que los españoles ya están descubriendo, afortunadamente, y yo creo que vamos a tener que exigir, sobre todo a partir de las próximas elecciones europeas, una mayor definición.
y mayor coherencia e integridad en lo que se dice en Bruselas y en lo que se dice en Madrid. Porque lo que no puede ser es que aquí se mantengan 17 discursos, porque al final el bipartidismo lo que ha generado es 17 discursos que a veces coinciden, otras veces no, en función de los intereses autonómicos, del calendario electoral, y luego mantienen el mismo discurso en Bruselas, para prácticamente todo. Hay que recordar un dato evidente. La presidenta de la Comisión Europea está sostenida por el Partido Socialista, y el Partido Socialista es sostenido por las políticas de la Comisión Europea, básicamente a nivel presupuestario, a nivel de fondos. Es decir, que al final hay una retroalimentación. ¿Por qué teatralizan aquí una cosa que no es? Pues eso es la cuestión que los españoles están descubriendo ahora mismo. Hace muy pocas semanas el Parlamento Europeo aprobó el llamado informe Frías, en alusión a Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso y eurodiputado de Vox, que afirma que la llamada transición verde se ha utilizado como coartada para imponer una hiperregulación ideológica que empobrece a Europa y que expulsa a sus empresas. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, el informe Frías y su adecuada o buena aceptación o confirmación dentro de las instituciones europeas representa un punto de inflexión importante, porque es una llamada a la autocrítica de lo que se ha hecho en la transición verde europea, ¿no? La transición verde, obviamente, ha derivado en una normativa de sostenibilidad y de una normativa administrativa muy intrusiva, muy invasiva, sobre todo al ciudadano medio, pero sobre todo al tejido de pymes, pequeñas y medianas empresas. En un país como España y sobre todo el sur de Europa, que la composición de su economía es de pequeñas y medianas empresas, representa un coste tremendo asumir en muy pocos años, en muy poco tiempo, una carga burocrática administrativa. Es decir, la transición verde, sí, y de hecho el informe Frías no va en contra de la transición verde, puede ser un elemento de competitividad, puede ser adecuado. ¿El problema cuál es? El problema es cómo se hacen las cosas y el calendario de las actuaciones y ese dogmatismo que rezuman las normativas de sostenibilidad en un ecologismo mal entendido, en un ecologismo entendido como ingeniería social que no tiene en cuenta parámetros o variables que afectan a la sociedad, y en este caso a la sociedad española, es decir, el sector primario, por poner un ejemplo. El primario o el sector de transportes. Los transportistas españoles, bueno, en Francia se vio, en Francia los chalecos amarillos. Y es algo que puede volver a ocurrir perfectamente, porque hay condiciones objetivas para que vuelva a ocurrir. Y en España hay también condiciones objetivas para que el sector primario y el sector de los transportistas se rebelen y de alguna manera tomen medidas al respecto, ¿no? Es decir, el sector primario ha sido la principal víctima y el sector de los transportistas la principal víctima de esta transición acelerada verde. Y luego nuestro mix energético, debido también a que el propio gobierno se ha creído esta narrativa de transición verde hiperacelerada, lo que ha generado es que tengamos una estructura energética más vulnerable que antes, por haber ido demasiado rápido y por no haber tenido consideraciones técnicas. Por lo tanto, en los últimos 10-15 años, la Unión Europea y sobre todo el Pacto Verde Europeo, que como gran punto de inflexión de toda esta deriva, pues es lo que hay que revisar. Como españoles tenemos que exigir, y en este caso yo creo que el informe Frías pues representa una hazaña y una voz de autocrítica que hace ver que esta deriva no es buena para la Unión Europea. Y yo creo que se va a tomar nota, se va a tomar buena nota para hacer una recapitulación y ver bien qué es lo que ha fallado. Porque desde luego ahí están las consecuencias. Sin duda. El problema de acceso a la vivienda, agravado por el aumento de la inmigración masiva y descontrolada, afecta especialmente a las familias y a los jóvenes que se ven obligados a huir de los grandes núcleos urbanos y tener que alquilar habitaciones. ¿Por dónde pasaría la solución a este problema, que desde luego no es fácil y sobre todo requiere tiempo, claro? Bueno, la vivienda obviamente es y además aquí teniendo al diputado, ¿no?, que más sabe de esto, ¿no?, Hernández Quero, pues no voy a entrar en mucho detalle porque él lo explica muy bien, pero sobre todo hay un punto que es clave, ¿no?, entender. La vivienda no es un objeto de libre inversión. Esto hay que tenerlo muy claro, aunque para algunos liberales esto pueda resonar como una cosa estatalista, comunista. Lo cierto es que la vivienda es necesaria para una vida digna.
Y las familias, ya sean de cualquier nivel social, necesitan tener acceso a su vivienda. La vivienda no puede estar acaparada ni ser acumulada por fondos de inversión. Y no puede estar al albur de precios libres que no estén realmente supervisados, viendo por zonas geográficas, etc. Entonces, ese es el primer elemento. Luego, evidentemente, hay fallos, por ejemplo, la fiscalidad sobre la vivienda, sobre la primera vivienda, es escandaloso. El acceso a la propiedad de vivienda hace que el nuevo propietario, el comprador, tenga que hacer frente a un coste fiscal impresionante. Y luego tenemos que ir a la ordenación y a los planes urbanistas, de urbanismo, que también tienen su encarecimiento sistémico de las operaciones de promoción de vivienda. Con lo cual, hay un problema estructural, que no es de ahora, insisto, no solamente es de ahora. Ahora mismo lo que estamos sufriendo es ya la consecuencia o la exacerbación de las consecuencias, pero las causas son muy profundas. Y efectivamente, aquí ha habido una falta de planificación. No ha habido planificación de vivienda y nos encontramos con amplias capas sociales que no pueden acceder a una vivienda justa, necesaria, equitativa, o a unos precios que no signifiquen que se hipotequen a 30 años o 40 años, ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez a hacer una revisión histórica. En los años 70-80 es verdad que los tipos de interés estaban más caros, era otro contexto mercantil, hipotecario, pero una familia con un salario de uno de los dos cónyuges y una familia muchas veces numerosa podía hacer frente a un piso razonablemente en unos años. En unos años podía tenerlo pagado. 10 años podía tener pagado. Y en una ciudad como Madrid, una capital de provincia. Ahora mismo, debido a la gentrificación turística, a los capitales extranjeros ávidos de intereses y de especulación con un activo como la vivienda, a no haber una alternativa de vivienda social, vivienda pública o alquileres fáciles para las nuevas generaciones, nos encontramos con que en el 2025 tenemos un verdadero problema, donde el problema de vivienda... En el problema de la vivienda, mejor dicho, cristalizan muchas de las disfuncionalidades de nuestro sistema. Claro, porque detrás del problema de la vivienda hay también un problema de familia y, por tanto, también de crecimiento poblacional. Es decir, son cosas que van unidas. Retrasa la natalidad, genera desconfianza sobre tu futuro. Cuando uno no puede acceder a su vivienda, interiormente, en su foro interno, no puede dar subsiguientes pasos. Si al mismo tiempo tiene un empleo precario, sin estabilidad, tampoco puede pedir un préstamo hipotecario, o el préstamo hipotecario es carísimo, o tienes que dar unas garantías extraordinarias, o tienes que pedir ayuda a familia o amigos para poder hacer frente a esos primeros pasos. Con lo cual se genera un problema y eso se traspasa a la seguridad social. Si es que al final los problemas están todos encadenados y forman parte del mismo ciclo. Y el ciclo y la causa del problema hay que entenderlo que no es de hace 4 o 5 años. Ahora estamos viendo la exacerbación de esas causas negativas, pero realmente hay que hacer un diagnóstico en profundidad de lo que ha fallado y eso requiere un entendimiento político, que tampoco lo hay. Por lo tanto, el problema es mucho más profundo. Ahora, por ejemplo, hay soluciones. El teletrabajo podría hacer, si realmente se apostara por un teletrabajo inteligente, las poblaciones no tendrían que estar concentradas en núcleos urbanos. Podríamos estar viviendo un poquito en la distancia. Ha fallado también el problema de que hemos aceptado unos flujos migratorios que han tensionado muchas zonas, muchas periferias de ciudades o incluso los centros urbanos de muchas capitales de provincia o de las grandes ciudades españolas sufren no solamente un turismo que ya no es estacional, sino que es ya prácticamente todo el año, sino que además hay unas poblaciones nuevas que han llegado en los últimos años que también demandan vivienda. Si no se construye en proporción a la entrada de población extranjera o no se refuerzan también los servicios públicos de transporte, de movilidad interurbana, pues hace que al final la vida diaria de las personas esté siendo muy perjudicada por la falta de visión de Estado. Si es que al final el problema de todo, Rafa, como corolario de mi intervención, es que nos ha faltado visión de largo plazo. Nadie ha pensado más allá de las siguientes elecciones. Entonces, esto es un problema endémico de este régimen político, desde los años 80, desde principios de los años 80, cuando ya se deja de ver una perspectiva de Estado
para articular políticas que no den sus frutos en lo inmediato, sino que den sus frutos a 20, 30, 40 años vista. Los grandes países son países que pueden pensar a largo plazo y que tienen políticos que no están mirando todos los días los sondeos. Antes de concluir, don Pablo, me gustaría preguntarle por la victoria de Trump en Estados Unidos, a punto de cumplir un año, que ha cambiado en buena medida el rumbo de la política mundial, y eso también ha tenido consecuencias de tipo económico, aunque ha servido para evidenciar la tremenda debilidad europea en el tablero internacional. ¿España sale beneficiada o perjudicada al respecto de la victoria de Trump, del gobierno de Trump en Estados Unidos? Bueno, yo creo que tiene una doble respuesta. Con este gobierno y bajo esta coyuntura europea, obviamente, el nuevo paradigma impuesto por la administración Trump, en lo que va de año ya se ha visto, va a suponer un golpe a lo que ha sido el acomodo de las políticas euroatlánticas en los últimos, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Es un cambio de paradigma que va hacia un proteccionismo, hacia una guerra comercial, hacia una forma de ver la diplomacia diferente a la que está acostumbrada la Unión Europea, y obviamente va a haber una fase de trauma, que ya lo estamos sufriendo, pero a largo plazo puede ser positivo, porque nos hace ver la necesidad de reforzar los elementos que hacen posible la soberanía efectiva de un país. Volver a entender que es necesario recuperar la soberanía, que hay que pelear la soberanía española en Bruselas, porque Bruselas es un club que tiene que también tener su voz. Yo creo que aquí no hay que ver las cosas en sentido de esa dualidad maniquea también entre europeísmo, no europeísmo o antieuropeísmo, o eurooptimismo, eurofobia. No, la Unión Europea, obviamente, si sabe jugar bien sus cartas, tiene que tener una diplomacia multivectorial, con Trump, sin Trump, con China, con todas las grandes potencias. Y España, en concreto, lo que tiene que tener es su negociación bien articulada en Bruselas para intentar extraer beneficios para el bien común de los españoles. Y yo creo que el giro de la administración Trump puede ser un catalizador, no en el corto plazo, pero yo creo que sí, una vez que termine la administración Trump. Claro, la administración Trump puede luego ser continuada por Vance o por otro presidente republicano del mismo corte de MAGA o de la misma línea, ¿no? O sea que esto yo creo que va más allá de Trump. Incluso los futuros demócratas que lleguen a la Casa Blanca van a tener que mantener algo de lo hecho por Trump durante su legislatura. Con lo cual, la Unión Europea tiene que acomodarse al nuevo contexto y España, ojalá que con un nuevo gobierno, sepa ver bien cuáles son los intereses para reforzar la soberanía. En Europa lo llaman autonomía estratégica, porque no quieren usar la palabra soberanía, pero España tiene que saber hablar de soberanía tecnológica, soberanía industrial, soberanía digital. Tenemos que saber hablar en estos términos, porque si no, la soberanía jurídica, la soberanía constitucional, pues no deja de ser un concepto vacío, si no va acompañado de políticas sociales, políticas públicas, estrategias nacionales en esa línea, ¿no? Y yo espero que en ese aspecto creo que es positivo Trump, porque nos hace ver que el signo de los tiempos ha cambiado, que la geopolítica ahora es el primer plano y que los intereses industriales, financieros, energéticos se juegan en un contexto que ahora mismo es extraño a la Unión Europea, porque la Unión Europea ha tenido obviamente parte de la culpa en haberse relajado estratégicamente al tener la seguridad y la defensa subarrendada a Washington durante más de 50 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha generado pues, una serie de derivaciones que ya se ha visto con la guerra de Ucrania, pues que han sido muy negativas, ¿no? Por lo tanto, pues sí, en clave exterior yo creo que España tiene mucho potencial si sabe jugar bien sus cartas. Así que en ese aspecto, en el medio largo plazo, creo que soy optimista sobre el futuro estratégico de España, siempre que seamos capaces de reaccionar a tiempo, claro. Habría que hacer entonces un Make España Great Again en Bruselas, sí, igual que ha hecho Trump con Estados Unidos, ¿no? Bueno, ojo, y lo mismo que hace, por ejemplo, el gobierno de Meloni en Italia, que posiblemente sea de los países de nuestro entorno el que mejor está sabiendo jugar esas cartas, y se está viendo en materia energética, en política migratoria, en política financiera, se está viendo muy claramente. Por lo tanto, tenemos el ejemplo un poquito más allá de nuestro marco mediterráneo.
Pues don Pablo Sanz, profesor universitario, ha sido un verdadero placer y un lujo tenerle aquí en Clave Nacional en Bipartidismo Stream. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima.